Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1. Ya. ¿Quién va a ser? Habilíteme para poder compartir la pantalla. Usted mismo, ok. Lucas. Lucas Delgado Víctor, ¿no? Así es. Listo. Ahí está. Ok, Puede- espéreme un momentito. No me rete. Profesor, antes de que comience la exposición, me gustaría Cuénteme. preguntarle algo. Mire, es que dos compañeros se han ido, o sea, están de viaje, entonces no sé, nosotros somos el grupo número 4. ¿Ellos Ya. dispondrían otro día o se quedarían sin nota? Si usted me garantiza que ellos han colaborado en el diseño de las diapositivas, en el análisis del tema, en la investigación, yo les hago el promedio de la nota que saque el grupo. Ah, ya, no, porque ellos sí trabajaron, sí Ah, ayudaron, sí perfecto. aportaron para hacer el trabajo. Listo, perfecto. Con su venia y con su permiso, yo les considero esa nota. Ah, ya, La ok, Profe, aprobación muchas de viaje. gracias, profesor. Ok, bien. Vamos a disculpe si se empezar. puede Suena. visualizar. Sí, Profe, póngalo en modo presentación. listo. Excelente. Ruédate ahí. Suena. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Nosotros nos tocó hablar sobre el pensamiento griego y sus aportes que ha hecho a la humanidad. Los integrantes son Anchundia Brisa, Apolo Ariana, Chávez Yaslin, De la O Brian, Delgado Viviana, Delgado Luis y Lucas Delgado Víctor. Eh, el aporte del pensamiento griego. El índice, vamos a hablar sobre una pequeña introducción, aportes del pensamiento griego, cómo funcionaba la democracia griega, otro aspecto de la democracia griega, el periodo presocrático de la filosofía griega y los aportes del pensamiento griego a la humanidad y una pequeña conclusión. La introducción. La civilización griega fue una de las más importantes civilizaciones de la historia de la humanidad. Esto, esto debido a que nos dejaron un legado perdurable que a diario podemos percibir en el mundo que nos rodea. Hoy en día nuestras ideas políticas sobre medicina, historia y arte son en gran parte una gran herencia de los antiguos griegos. Grecia, que es la civilización de donde salen los griegos, nos dejó una huella muy grande que sirvió de guía para pensar y razonar acerca de los principios de la lógica y la verdad. También hizo grandes aportes en muchas áreas como lo son las bellas artes, filosofía, historia, matemáticas, política, etc. Gracias a los aportes de los pensadores, el ser humano ha pasado del pensamiento pasivo al idealista, queriendo transformar a sí mismo al mundo que nos rodea. Los pensadores griegos no analizaron en su todo la economía, pero también analizaron otras ramas, como se ha venido mencionando. A continuación se muestran los aportes que ha realizado a la humanidad el pensamiento griego. Eh, la filosofía griega en el mundo occidental representa uno de los siglos más importantes del pensamiento occidental. Este estuvo representado entre el año de 600 y el 200 antes de Cristo. Formó la base de todo el pensamiento filosófico en el mundo occidental. Muchos conceptos que hoy en día se han llevado a cabo son propuestos por los filósofos griegos que han incorporado la enseñanza de la Iglesia cristiana también. ¿Cómo funcionaba la democracia griega? La democracia griega fue el primer paso para establecer el concepto de la democracia tal como lo conocemos hoy, pero hay varios aspectos fundamentales y diferentes. Hay que tener en cuenta que los griegos daban, con la democracia daban a los ciudadanos el poder de que ellos mismos tomaran sus propias decisiones. Este alcance geográfico en la metrópoli griega es relativamente pequeño y el núcleo de la vida política para la toma de decisiones es
es más directo. Por lo tanto, debido a la población mucho menor, los residentes participan en la toma de decisiones por las siguientes reacciones o restricciones impuestas. Una frase de uno de los pensadores griegos que fue muy reconocido de Aristóteles: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Continuamos. Otro aspecto de la democracia griega es que fue muy influenciada por la religión, también por las cuestiones sociales y económicas, pero sin embargo se logró tener un bienestar común. Se escuchó la opinión del pueblo como en la asamblea ciudadana y se conformó un mecanismo de participación directa en los decretos emitidos. En cuanto a la normativa anterior, el derecho a la opinión y al voto solo lo podían ejercer los hombres libres que hayan completado la formación militar, con excepción de los extranjeros, las mujeres, los menores y los esclavos. Otro aspecto también es la velocidad de rotación de los cargos públicos que ofrecían, en las cuales eran designados por sorteo en función de las circunstancias de los ciudadanos en que se encontraban, mientras que otros eran elegidos por el sufragio universal o como las diferentes estrategias financieras o militares. El periodo presocrático de la filosofía griega. La etapa presocrática de la filosofía griega se caracterizó por la búsqueda de un principio único del origen de los fenómenos del universo, para lo cual existieron varias vertientes dentro de un razonamiento cosmológico determinadas por las siguientes escuelas. La primera fue la jónica, la cual fue la primera escuela relevante. Su principal fundador fue Tales de Mileto, y también Heraclítico, otro de sus filósofos que consideró entre sus ideas principales que el fuego era el principio de todo elemento. La segunda escuela es la pitagórica, teniendo como máximo representante a Pitágoras. Este fue un movimiento filosófico y religioso de la denominada matemática. De igual manera destacó en la cultura griega su importancia al explicar la materia. Ahora tenemos la eleática, la cual se oponía a la filosofía materialista de la escuela jónica, y su representante era Parménides, en el cual propuso que las cosas eran esencia de una unidad inmutable e infinita en tiempo y espacio. Ahora vamos a ver algunos aportes del pensamiento griego a la humanidad y cuáles han sido sus máximos representantes. En la literatura y poesía destacan Homero, Safo y Esopo. En la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles. En las matemáticas, Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides y Pardo de Nices. En la física, Arquímedes. En la astronomía, Hiparco, Heraclides y Aristarco. En la geografía, Hecateo de Mileto, Eratóstenes y Estrabón. En la historia, Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco. Y en la medicina, Hipócrates y Galeno. La cosa más difícil es conocerlo a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Esta es otra frase de Tales de Mileto. Como una conclusión tenemos que, referente a cada uno de los libros y alguna otra información sobre los aportes del pensamiento griego, se puede dar a entender que los pensadores son más preocupados en el arte, por las distintas ramas, y también por una parte por la ciencia económica.
cada uno de estos pensadores daban a conocer el diferente punto de vista que tenía cada uno de ellos. Uno de los aportes del pensamiento griego más importante fue la civilización griega, que nos dejó muchas enseñanzas que todavía perduran en la actualidad. También se desarrolló en la ciencia y la filosofía. Al pensamiento griego se deben los conocimientos que marcan considerablemente el avance del pensamiento humano dentro del afán de su conocimiento intelectual. Hoy en día es cuando nos damos cuenta del gran aporte que nos entrega el pensamiento griego en el mundo, porque ellos aportaron con el fin de comprender y explicar el porqué de las cosas. Gracias. Bien, muchísimas gracias por su exposición. Vamos a continuar con el siguiente grupo. No voy a hacer ninguna pregunta por efectos de tiempo y por la cantidad de grupos. Solamente voy a receptar la exposición. Así que vamos con el grupo que tiene los aportes de Jenofonte. Estoy aplicando la rúbrica por si acaso. Los estudiantes que van exponiendo, los que forman parte del grupo que ya expuso, si desean desconectarse no hay problema, porque ya se presentaron, ya dieron su examen. Y si quieren mantenerse conectados lo pueden hacer, pero si no quedan en libertad absoluta de poderse retirar de la sala de exposiciones. Y se van quedando así sucesivamente conforme vayan exponiendo, van saliendo y si se quieren quedar, pues se quedan, ¿no? Para ver cómo le va a los otros grupos. Profesor, ¿puede decir algo en contexto a la exposición del compañero? Es por efectos de tiempo, no. El siguiente grupo. Ya, está bien. Sí, muchísimas gracias de todas maneras por su interés, pero es que por efectos de tiempo y por la cantidad de grupos después no vamos a alcanzar. Ya cuando estemos en clase hacemos una síntesis de todo lo que hemos expuesto y a ver si allí puede usted dar su criterio. Me parece muy aceptable la idea de hacerlo, pero discúlpeme que no le dé paso por efectos de tiempo. Está bien, profesor, gracias. Vamos con el siguiente grupo, o cuento 3 y le pongo la nota. Profe, Buenas tardes, profesor. Yo voy a exponer. ¿Quién? Yo voy a exponer, ahí Andrés Reyes va a compartir pantalla. Ya, perfecto. Entonces Reyes, déjeme buscar a Reyes. Reyes Delgado, ya, perfecto. Ahí le comparto para que sea moderador. Puede compartir, por favor. ¿Y quién va a exponer? Yo, Rivera Vera. Ya. Perfecto. Listo. Vamos a ver. Ok. Listo, ya se ve. Póngale un modo presentación. Ok, puede comenzar. Bien, mi nombre es Rivera Vera Jean-Pierre, pertenezco al grupo número 2. Los integrantes del grupo son Lord Zambrano Natalie Noemí, Morán Menéndez Luis, Pachay Pacheco Jimena, Reyes Delgado Julio, Rivera Vera Jean-Pierre, Tuárez Carriel, Tubay Castro Dagmar. El grupo número 2 le fue asignado lo que es el tema de aportes de Jenofonte. La siguiente diapositiva. Andrés, cambia la diapositiva. Bien, a modo de introducción a lo que son los aportes de Jenofonte, es conocido para todos que Sócrates ha pasado a la historia convirtiéndose en uno de los primeros nombres que conocemos en la antigua Grecia. Desde la escuela se nos enseña esto. Con esta afirmación se podría decir que los estudiosos ya han elegido a los personajes más destacados alrededor de la historia en cuanto al pensamiento griego, pero no es así. Una prueba de esto es Jenofonte. Según Diógenes Laercio, dicen que se encontraron en un callejón. Sócrates le extendió su bastón y le impidió pasar, preguntándole en dónde se vendería cada uno de los víveres. Y luego de responderle, de nuevo le preguntó Sócrates a Jenofonte, ¿dónde se vuelven los hombres más inteligentes? Y dado que Jenofonte no supo, el filósofo le dijo, pues ven y aprende. Desde ese momento, Jenofonte fue discípulo de Sócrates.
Sin embargo, los datos que se proporcionan sobre Jenofonte a menudo han sido considerados menos fiables. No obstante, en años recientes, varios especialistas han centrado su atención a las obras compuestas por este autor. Y es que los estudiosos se han puesto, por así decirlo, de pie a favor de este distinguido autor, describiendo su escritura como fresca, precisa y rápida. Se exalta la claridad y sencillez de sus escritos, y de esta manera se ha hecho ganar una multitud de lectores. Pero, ¿qué tiene que ver este personaje en nuestro estudio de la economía? Bien, ¿debería incluirse? La verdad es que sí. Philip Wickstead, notable británico economista, escribió que la economía puede tomarse como una disciplina que tiene que ver con lo que es el hogar, la administración, ya sea de un individuo, de una casa o de un negocio. De acuerdo con este criterio, podemos decir que Jenofonte debe ser considerado como uno de los primeros economistas. Por esta razón es que se va a incluir en nuestro análisis. Pero, ¿quién fue Jenofonte? En la siguiente diapositiva tenemos una introducción a Jenofonte. Como se ve en la imagen, ahí está una escultura de él. Jenofonte nació en Atenas en el 430 y murió en Corinto en el 355. Fue un escritor e historiador griego, soldado condecorado y discípulo de Sócrates. Fue representante del estilo ático, por ello fue conocido como la abeja ática por la dulzura de sus formas, es decir, de sus escritos. Ahora, después de su expedición militar, la última que hizo, escribió Anabasis, su obra más destacada. Y como se puede ver en la otra imagen, Jenofonte se retiró a vivir en una hacienda en Escilo. Fruto de su experiencia como dueño de esta explotación agrícola, que dieron fruto lo que son sus otras obras, el económico y las rentas, que se van a dar un vistazo más adelante. En estas aquí propuso medidas también para remediar los males que habían en Atenas, en la economía de Atenas. Más tarde, la derrota de los espartanos le obligó a salir al Epreo y más tarde murió en Corinto. La siguiente diapositiva vamos a ver los que son los aportes de Jenofonte a lo que es la economía. Jenofonte primero expresó sus ideas en términos de individuo. En sus libros siempre se refería a un individuo, como se ve en la imagen, ya sea un jefe militar, administrador público o cabeza del hogar. En este caso, en la imagen es una mujer que está tomando una decisión. Más tarde, Jenofonte le dio la capacidad humana de liderazgo, es decir, una persona podía ser un buen administrador, y para ello su tercer aporte era de que Jenofonte, para ser un buen administrador, se esfuerza en incrementar el tamaño del excedente económico de la unidad que supervisa. Es decir, si supervisa a una familia, se va a esforzar porque esa familia tenga lo necesario, incrementar su excedente. Más tarde, Jenofonte introduce uno de los conceptos que hasta el día de hoy se están utilizando, la división del trabajo. Le dio a esta división del trabajo lo que son unos principios económicos, y más tarde atribuyó a esta misma división del trabajo que los bienes se pueden obtener debido a la cantidad y calidad de que las personas ofrezcan a lo que era, como se ve en la imagen. Cada persona podía dar buenos productos. La siguiente imagen. Más tarde, Jenofonte llevó la discusión a un análisis de la relación entre la concentración de la población y el desarrollo de habilidades. De esta manera, Jenofonte también introdujo conceptos de lo que era el valor, el objetivo de la riqueza y la propiedad. Y por último, Jenofonte dio su teoría final, que está en el económico, que se basa en que la utilidad de un bien se encuentra en el sentido de en el sentido del placer y no en el propio bien. De esta manera, Jenofonte, por así resumirlo, él centró su idea en el trabajo productivo dentro de las ciudades, a partir de habilidades y destrezas, para de esta manera lograr satisfacer las necesidades del hombre, y de esta manera también obtener lo que era lo necesario para la vida, que era alimentos, vestidos y viviendas. Siguiente diapositiva. Una de sus obras más históricas, como se mencionó, fue la Anabasis. Más tarde escribió la Helénicas, Agesilao y Herón, y por último la Ciropedia. Pero en la siguiente diapositiva se centra en una de los primeros libros de la economía. La siguiente diapositiva.
el económico. El económico es un ejemplo de sus aportes hacia la economía. Como se puede leer en las imágenes, citado textualmente, una conversación que tenía Cristóbulo con Sócrates, le preguntó, ¿es acaso la administración de una casa el nombre de un saber, como la medicina, la herrería y la carpintería? Como se puede ver en este pequeño fragmento, Jenofonte creía que la economía era un saber o una carrera, por así decirlo, tal como la medicina. Más tarde él le dice, me parece, dijo Cristóbulo, que la actividad es de un buen administrador que sabe administrar su hacienda. En la otra imagen podemos ver, luego, tampoco la tierra es un bien para el hombre que la trabaja, hasta el punto que su cultivo le perjudica. En efecto, tampoco es riqueza si en vez de mantenernos nos hace pasar hambre. Luego, las mismas cosas son bienes para quien sabe utilizarlas, como por ejemplo una flauta. Es un bien para quien sabe tocarla discretamente, pero para una persona incompetente no vale más que unas piedras inútiles. Le responde, cierto, a no ser que se la venda. De esta manera, en este pequeño fragmento podemos ver cómo Jenofonte incluye lo que era el significado de un bien. Decía que un bien es lo que nos beneficia y en este caso la flauta no es un bien solo si no se vende. Siguiente diapositiva. Otro aporte de Jenofonte está en su libro Los Memorables, en el que le pregunta, ¿quieres decir que las mismas cosas son a la vez hermosas y repugnantes? Sócrates le dice, por supuesto, y son buenas y malas. Por lo que es bueno para el hambre es a menudo malo para la fiebre, y lo que es bueno para la fiebre es malo para el hambre, y lo que es hermoso para correr es con frecuencia repugnante para la lucha. Y así sigue haciendo una comparación en lo que los bienes se adaptan a cada persona en lo que hoy conocemos como el mercado. La siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, como se mencionó al inicio, hay muchas dudas sobre la relevancia de Jenofonte en el pensamiento griego económico, pero para nosotros los economistas, Jenofonte marcó un antes y un después en el pensamiento, ya que con base a lo expuesto anteriormente podemos llegar a la conclusión que el historiador le dio una definición inicial a lo que es la economía. Los griegos la empezaron a emplear en su día a día como la gestión eficiente del producto o del hogar, concepto que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Además, Jenofonte también aportó conceptos como división del trabajo, los bienes, la utilidad, la propiedad, convirtiéndose de esta manera en uno de los primeros autores en hacerlo, y más tarde habrían quienes coincidieron con el autor, tales como Adam Smith, quien desarrolló algunos de los conceptos que Jenofonte ya había planteado. Sin duda alguna, Jenofonte es de gran importancia en lo que es nuestro paso por la historia de la economía, ya que él fue uno de los primeros economistas de la historia y que dio grandes aportes al pensamiento griego. ¿Terminó? ¿Terminó? Ya terminé. Sí. Bien, muchísimas gracias. Muy buena exposición, Javi. Fallaron algunas cositas que después les haré saber en la aplicación de la rúbrica. Perfecto. El siguiente grupo es los aportes de Platón. Si el grupo que acaba de poner desea retirarse, no hay ningún inconveniente. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. El grupo número 3, los aportes de Platón. Si me puede permitir para compartir el archivo. ¿Quién va a compartir? ¿Usted? Sí, yo. La Mota. La Mota. A ver. Ok, listo, puede compartir. Ahí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Muy buenas tardes, profesor presente y compañeros. Nuestro grupo es el número 3 y tenemos como temas aportes de Platón, y como integrantes están Gilbert Alonso,
Andrea Calero, Wilson Herrera, Mario Mera, Moreira Piloso y Madeline Reyes, y mi persona, La Mota Wanderley. Y para empezar con el tema de aportes de Platón, vamos a explicar lo que veremos aquí, que primero con la pregunta y con la biografía de Platón, después con las obras de Platón, los aportes de Platón, y terminamos con un resumen, con la conclusión de un resumen de los aportes de Platón. Ahí sí que, ya, listo. ¿Quién fue Platón? Platón es uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental. Esto fue influenciado de una manera que la corriente de su pensamiento, conocida como platonismo, fue objeto de muchas interpretaciones a lo largo de esta historia. La biografía de Platón. Platón se cree que nació entre los años 428 y 427 a.C. en Atenas o Egina. Murió en Atenas sobre el año 347 a.C. Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, perteneció a una familia noble. Aristón, su padre, decía que era descendiente del último rey de Atenas. Su madre, Perictonia, era familia del antiguo legislador Gregón Solón. Tuvo 2 hermanos y una hermana. Se cree que Platón inició en la filosofía con las teorías del Heráclito Crátilo. Sin embargo, cuando tenía unos 20 años, conoció a Sócrates, de unos 60. A partir de ese momento, Sócrates fue su maestro. Se cree que pasó un tiempo como prisionero de unos piratas. Después pudo regresar a Atenas, donde fundó la escuela filosófica. A las afueras de las Atenas, en el torno del año 387 a.C. Aquí podemos ver sus obras, las obras de Platón, cada una con su significado. Y para empezar con el Eutifrón o de la santidad, lo que quiere decir, relata un supuesto encuentro entre el adivino Eutifrón y Sócrates, en el cual habrían discutido sobre la naturaleza de los santos. Apología o Sócrates. El autor expone los argumentos de Sócrates en el proceso del juicio que lo llevó a la muerte. Tenemos Critón o el deber. A través del diálogo entre Critón y Sócrates, Platón desarrolla la cuestión de la obediencia de las leyes de la República. Yondel o de la poesía, o también con la referencia a la Ilíada. Esto es que Sócrates y el Raxodaion de Éfeso conversan sobre la poesía, la interpretación y la inspiración, siendo cuestionado si la poesía podría ser considerada o no una realidad del arte. Lisis o de la amistad. Un diálogo entre Sócrates, Lisis y Hipótales, Ctesipo, Menexenes, en el medio por el cual Platón expone sus reflexiones en torno a la amistad. Cármides o de la sabiduría. Sócrates, Crefón, Critias y Carmines discuten acerca del concepto de la sabiduría, cuestionando las ideas en torno a la perfección. Laques o del valor. En este diálogo en particular, el valor se presenta como un medio a través del cual se discute el verdadero interés de Platón. A continuación, los aportes de Platón. Platón también se refería a ciertos aspectos de la economía con gran claridad, aunque los temas de la economía no fueron parte del interés central de Platón. Esto se debe a que en la antigua Grecia la actividad económica no era una preocupación fundamental en la vía pública. Para Platón, las necesidades básicas de la economía son la alimentación, la vivienda, la vestimenta y el calzado. De acuerdo a Platón, con la ciudad surge la división del trabajo, uno de los aspectos centrales de la economía donde cada persona hacía algo en lo que mejor se le daba, ¿no? Con sus habilidades y a esto se le posibilitaba la oportunidad de hacer a lo que ellos ya se dedicaban. Platón también sostiene que el paso siguiente en el desarrollo de la economía es el surgimiento del mercado y continuar el desarrollo de la economía. Así surgía el dinero o el intercambio. De acuerdo al planteamiento de Platón, el dinero es una invención humana, que esto debería ser orientado al fin para el que fue creado. Es decir, que al intercambiar bienes, estos bienes
servían para satisfacer las necesidades. Lo brillante de Platón en el terreno de la economía consiste en intuir uno de los aspectos claves de la ciencia económica, la existencia, las necesidades ilimitadas y al señalar la limitación de las habilidades de las personas para proveerse de bienes. Señalas que la limitación de los recursos, es decir, estos son escasos. O sea, me refiero a las habilidades de las personas para proveerse de los bienes, estas habilidades de las personas para proveerse de los bienes, los recursos en este caso eran escasos, por eso era la necesidad de que en el punto anterior de los aportes de Platón se decía que cada persona se le daba la oportunidad de hacer algo en lo que ellos se dedicaban. Así reducía la escasez de los recursos. Entonces, para terminar con esta exposición de los aportes, tenemos aquí un resumen del diccionario de la filosofía de Nicola Bagnano, que se exponen 3 elementos clave del platonismo. De alguna manera resumen las principales aportaciones que hizo el filósofo y que siguen siendo referencia en la actualidad. Y estas son la doctrina de las ideas, la superioridad de la sabiduría sobre el saber y la defensa de la dialéctica como método científico. Y aquí tenemos la bibliografía en la cual hemos conseguido la información. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, joven. Se prepara el siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Puedo para compartir pantalla? Ya. Un segundito. Bien. Usted es Zambrano Jigme, ¿no? Sí, exactamente. Ahí va. Listo. Ya puede compartir. Ya. Bien, puede comenzar. ¿Qué pasó? Ya, ¿sí se escucha? Sí. Ya. Entonces, Aristóteles nació en el año 384 a.C., ¿ya? Su familia, pues, hijo de Nicómaco, un médico personal del rey de Macedonia, Amintas III. Desde muy pequeño, él fue instruido por el campo o por los secretos de la medicina, ¿ya? Viviendo así varios años hasta descubrir su pasión por la investigación científica, por la cual se destacó en toda su carrera, ¿ya? Y también es considerado, pues, es considerado el primer investigador científico de la historia. Con 17 años, pues, él viajó a Atenas para ingresar a la Academia de Platón, ¿ya? Cuyo pensamiento fue opuesto, fue oponente, pues, al pensamiento de Aristóteles. Entonces, se vio obligado a perfilar términos o definiciones de la filosofía como sustancia, forma o materia, en contraposición, pues, al mundo de las ideas de su maestro Platón. Décadas después, tras el fallecimiento de Platón, ya Aristóteles adquirió mucha experiencia en el ámbito de la escritura, pues, y de la enseñanza. Em,
Entonces fue tutor en ese entonces pues de Alejandro Magno, una relación que pues no se ha podido todavía anunciar pues el día de hoy. Entonces, a partir de ese momento, Aristóteles comenzó a, a refutar pues sus propias ideologías filosóficas, ¿ya? A través de, pues, de revisar obras ya publicadas, ¿ya? Entonces, dando como resultado, pues, grandes conocimientos en todas las ciencias, como lo es la física, las matemáticas o la teología. Entonces, gracias a eso, él pudo lograr muchos aportes, ¿ya? Y tras una exitosa carrera, Aristóteles pues falleció en el exilio de la isla de Chalcis en el año 322 a.C., a la edad de 62 años, ¿ya? Ya, la historia de los escritos de Aristóteles. En este contexto, Aristóteles escribió más de 200 libros, ¿ya? Uno de los más antiguos, pues, podría ser sobre la lógica, la física, el alma. También se mencionan obras que Aristóteles prácticamente coincidió con Platón, como por ejemplo el banquete, Menexeno, ¿ya? El Grillo, el sofista y político. En el tema de la filosofía, pues Platón es considerado, ¿ya? El rey o el rey, ya podríamos decirlo, de la filosofía anterior. Pero Aristóteles, ahí es donde entra Aristóteles a la crítica y a la discrepancia con Platón, en el tema de enjuiciarlo por el tema de los números, ¿ya? Lo que él dice es que si las ideas de otra clase de números, diversos a los números matemáticos, no entenderíamos por qué. O sea, es decir, que quién entiende o quién puede poseer otra clase de números. Entonces, eh, con esto pues doy culminado mi parte. Pasa a exponer la compañera Angie Tuala. Ok, siga, niña. Ya, buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre las aportaciones de Aristóteles. Ya. Las aportaciones de Aristóteles a la cultura y a la ciencia fueron muy destacadas y aceptadas durante los siglos. De hecho, su trabajo influyó en los grandes científicos que vinieron tiempo después, como Galileo y Newton. Aristóteles es uno de los nombres más reconocidos entre todos los científicos y filósofos también. Él fue también discípulo de Platón y fue maestro de Alejandro Magno. Nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en la antigua Grecia. Uno de sus aportes fue un sistema formalizado del razonamiento, considerado por muchos como el padre del campo de la lógica. Aristóteles estableció los fundamentos de la argumentación y la lógica, dándole énfasis al buen razonamiento, incluyendo la idea de las virtudes y la moralidad que se desarrollaban al razonar y al pensar. La lógica se le atribuye al origen de la lógica, ya que este fue el primero en realizar investigaciones acerca de los diferentes tipos de razonamiento. Aparte es interesante cómo a partir de este descubrimiento los avances no retrocedieron ni avanzaron en este campo, ¿ya? También otro es el silogismo, que es un principal aporte a la lógica. Además de descubrirla, fue creada al modelo de silogismo y la silogística en general. Según el autor, se puede denominar silogismo a lo siguiente: un discurso en el cual
estaban establecidas ciertas cosas. Resulta necesariamente de ellas por ser lo que son. Otra cosa diferente, por ejemplo, todos los hombres son mortales y todos los griegos son hombres, lo que traería como consecuencia que, por lo tanto, todos los griegos son mortales. Otro aporte es la analogía política de Aristóteles. Los tratados e ideas de Aristóteles también dejaron grandes contribuciones en el campo de la política, especialmente relacionadas con la estructura, funcionamiento y objetivo de una ciudad-estado. Aristóteles compara a un político con un artesano en el sentido de que usando un conocimiento productivo, el político opera, produce y también mantiene un sistema legal que sigue principios universales para llegar a un objetivo final. Otro sería la filosofía política. Aristóteles, fiel creyente del bien común, ideó una filosofía política según la forma de gobierno, ya que según él, el Estado era una comunidad que aspiraba por el bien común de toda la población, por lo que según sus funciones podían existir diferentes tipos de estados según la búsqueda del bien. Otra aportación de él fueron los estudios de biología y de la medicina griega. El campo de la medicina también fue uno de gran interés para Aristóteles, aunque se destacó por sus estudios en biología, también es considerado como el padre de la fisiología y anatomía comparativa. Se cree que llegó a comparar más de 50 especies de seres vivos durante sus investigaciones. Aristóteles se vio limitado por los recursos de su tiempo y por tanto muchos de sus estudios sobre la estructura interna del campo de la estructura interna del cuerpo humano y las funciones corporales fueron erróneas. Los aportes de Aristóteles en las diferentes ciencias fue de gran ayuda para el desarrollo de las mismas, como en la astronomía, la biología, la botánica y la zoología. En la astronomía, por su parte, la teoría geocéntrica explicaba cómo la Tierra era el centro del universo y ésta se mantenía estática. Otro aporte de Aristóteles fue el entendimiento de la memoria humana. El entendimiento de la memoria humana es el proceso de aprendizaje por asociación, que se ha vuelto muy popular hoy en día. Debe muchos de sus aspectos claves al estudio de la memoria realizado por Aristóteles hace más de 2000 años. Aristóteles escribió que la memoria se basaba en tres principios que son la contigüidad, la semejanza y el contraste. Ya. Y por último, botánica y Un zoología. momentito, señorita. Señorita, un momentito. La exposición está totalmente descuadrada. Usted anda por un lado mientras las diapositivas van por otro. Y eso está afectando la calificación de la exposición. ¿Sí? Lo mismo que una lectura absoluta de las diapositivas no significa que sea una buena exposición. Les recuerdo a eso a usted y a los demás grupos porque no quisiera poner, o sea, está perjudicando. Estoy aplicando la rúbrica y en la rúbrica hay algunos parámetros que se están calificando que no los están cumpliendo. Así que continúe, por favor. Ya, en la botánica y la zoología es el campo de la... A ver, en el campo de la botánica, Aristóteles clasificó el reino vegetal en las plantas que tenían flores y las cuales no lo tenían. Por su parte, en la zoología, Aristóteles estudió en los animales
y los clasificó en los que eran los vertebrados e invertebrados, según si tenían sangre o no. Ya, y algo que me interesó mucho sobre Aristóteles fue que él decía que la economía como tal solo usaba lo necesario para la vida buena. Gracias. Buenas tardes, yo voy a dar la opinión sobre el tema. Aristóteles fue el que logró explicar de mejor manera el concepto de las almas en el ser humano, de unos muchos avances científicos. A través de sus estudios fue un mítico en el concepto. Para mí es considerado uno de los mejores filósofos, que fue aportando en muchos aspectos todo lo relacionado con él logra más sentido en el mundo real, que es los mitos que utilizaba Platón. Sin duda ha sido una de las personas más influyentes a lo largo de la historia, sin olvidarnos de las grandes contribuciones que ha dejado a la humanidad. Una de las más importantes, en mi criterio, es la del primer motor móvil, en el que ha sido uno de los mejores inventos de todos los tiempos, sin dejar atrás que cambió el pensamiento de muchas personas con sus teorías, que hasta el día de hoy sigue plasmado en muchas personas. Aristóteles aportó a la sociedad en gran manera en filosofía, política, entre otras. Sin duda fue uno de los gran filósofos griegos. En la actualidad sus aportes son de gran beneficio en la sociedad, ya que sus ideas de política y filosofía son fundamentales en la historia del conocimiento. Aristóteles colaboró con Platón y fue educador de Alejandro Magno. Entre las aportaciones encontramos la lógica aristotélica, que plantea que la mente es capaz de reproducir la realidad tal y como es, por lo cual es una ciencia exacta y objetiva. Otra aportación fue en el campo de la medicina. Debido a sus investigaciones se pudieron dar las primeras descripciones en la etapa de la embriología. Esta probó que la Tierra era redonda. Gracias. Ok, como les decía, la exposición ha tenido demasiadas fallas, así que se aplica la rúbrica y en función de eso se va a dar la calificación. Continuamos con el siguiente grupo. Profesor. A ver, el siguiente grupo es... Buenas noches, profesor. El siguiente grupo me va a ayudar compartiendo el contenido mi compañero Hervis Mero. Ya. Un segundito, por favor. Profesor. ¿Sí? Dígame. Es que yo también tengo el tema de los aportes de Aristóteles porque yo entré ahora recién, o sea, me ingresaron a economía atrasada, entonces usted me dijo que como ya había hecho la entrega de grupos, que yo haga un tema y lo exponga yo solo. No sé si Ya, lo hago. Déjeme anotarle porque tengo que terminar la secuencia y una vez que terminemos todos los grupos, usted hace la presentación, ¿sí? ¿Le parece? Ya. Sí, profesor, gracias. Dígame su apellido. Gallo Ibáñez, María Belén. ¿Cómo me dijo? Gallo Ibáñez, María Belén. Aquí la tengo anotada como el grupo número 11. Ok. Bien, Ya, continuamos con... ¿Quién va a exponer? Mi compañero Hervis Mero me va a ayudar compartiendo el contenido. Ok. Hervis Mero. Ya puede compartir. Bueno, voy a hablar sobre el tema que nos tocó acerca de los aportes que tuvo los romanos en el mundo. Ya, está integrado el grupo por Ceballos Bayrón Lisbeth, Ceballos Banquera Nayerli, Ceballos Ponce Sofía, García Vera Madeleine, Mero Puentes María, Mero Salgado Hervis y Paramaquis Ariana. Ya,
De lo que les voy a hablar es sobre el aporte del pensamiento romano, sobre el tema en general, sobre el estoicismo, el epicureísmo y sobre eléctricos. También sobre los grandes aportadores voy a nombrar algunos de los grandes aportadores del pensamiento romano y a dar lo que en sí, la reflexión que tuvimos acerca del tema. Perfecto. Ya. Aportes del pensamiento romano. Se afirma que la filosofía romana comienza en el siglo I con el comienzo del cristianismo y se extiende hasta el siglo XV en el Renacimiento. Ya. El Imperio Romano fue un gran imperio que se extendió y controló muchos ámbitos en el mundo, tanto como el arte, la arquitectura, y tuvo muchos aportes tanto en ciencia, política y religión. Ya. En lo que es en el ámbito de la arquitectura, tuvo y se caracterizó por dar a conocer monumentos con mucha belleza, con solidez y siendo útiles públicamente, teniendo forma circular como tipo coliseo y que siempre mantuvo una gran imagen aportando sobre los pensamientos romanos y sus estructuras. Ya. También el pensamiento romano aportó mucho en lo que es higiene y decoración, porque estos dieron las ideas acerca de las plazas, los foros, los mercados, los puentes, los alcantarillados y sobre todo, y algo que destacó mucho en esto, que fueron los baños públicos, ya que en este hecho, los baños públicos en este entonces eran lugares en donde la gente se relajaba y era un encuentro simbólico entre todos, cosa que ya se ha perdido, pero siguen habiendo los baños públicos. También destacó lo que es las cúpulas y bóvedas, y que siempre se destacó en que tenía un aporte de que él solamente le gustaba lo natural, no quería ganar dinero de otra forma, sino ganando su dinero naturalmente, basándose en la cultura y lo que daban los materiales de la naturaleza. Siguiente diapositiva. Gracias. Ya. El romano fue conocido como práctico por excelencia. Este no se precipitó demasiado por las teorías sobre el orden y constitución del universo. Esto no quiere decir que no tuvo una república planteada. Tuvo su república planteada, pero siempre tuvo su teoría de que ellos ganaban dinero de una manera natural, de una manera del trabajo, manteniéndose con el trabajo agrícola. Ya, se caracterizó por evitar la especulación pura y la búsqueda del pragmatismo y el eclecticismo. Su gran aportación fue fundamentalmente a través de la ética, la moral y la filosofía de comportamiento. Entre sus aportes está su gran aprecio y lo que pensaba respecto al trabajo agrícola y despreciando el ganar dinero de una manera que no fuera natural. Deseaban retornar a las condiciones primitivas. A lo que se refiere a condiciones primitivas, es que respetaban en sí mucho lo que era naturaleza, lo que era su agricultura, ya que en el ámbito de sus aportes culturales, la agricultura era uno de los pilares de la economía romana. Y había agricultores que trabajaban en pequeñas parcelas para ellos, pero había propietarios de grandes extensiones que contrataban a estos campesinos y los utilizaban de esclavos. Los principales cultivos en esta época era el trigo, la vid y el olivo. También se basaban en lo que era la artesanía y la minería. La artesanía se desarrollaba en las ciudades y los artesanos tenían talleres con tiendas para vender sus productos. Estos los vendían en variedades y representándolos de una mejor manera. En la minería, ellos extraían el oro, la plata, el hierro, el cobre, el estaño, el plomo y mercurio. Y también se extraía lo que era la sal para conservar los alimentos.
También en el ámbito del comercio se estableció dentro y fuera del Imperio Romano y se desarrolló gracias a la moneda única y a las comunicaciones que tenían tanto por mar y por tierra. Ya, también obtuvo por medio del mar Báltico el ámbar y las pieles y se mantuvo en sí económicamente gracias a las aportaciones que tenía, o más bien como las aportaciones que ellos recibían de la naturaleza. Ellos trabajaban y obtenían de la naturaleza para poder mantenerse económicamente. Ya, siguiente diapositiva. Estoicismo, epicureísmo y eclecticismo. De aquí habla sobre y se basa en los estoicos, epicúreos y escépticos, los cuales eran y venían de sus aportadores, que eran las personas más importantes sobre las aportaciones que tuvo el Imperio Romano. Siguiente diapositiva. Ya, el eclecticismo. Se basaba en la conciliación de los elementos de otras doctrinas, caracterizada por adoptar una postura intermedia opuesta a todo extremismo. Lo dio estoico, que representaba que la felicidad era para él la naturaleza. El estoicismo. Se originó en Atenas y su doctrina se basa en un sistema donde se destaca la ética, viviendo de acuerdo con la naturaleza. De aquí, buscaban la felicidad por medio del placer, obteniéndolo y viviendo mediante la ética de la naturaleza. El epicureísmo. Fue fundada por el filósofo griego Epicuro, la cual basa en buscar la felicidad del hombre a través del arte de vivir. Tenía muchos análisis, ya que llegaba al conocimiento de que él quería mantener su felicidad a través del arte y la serenidad del alma. Siguiente diapositiva. Ya. Uno de los grandes aportadores que hubo en este pensamiento romano y que dieron también sobre las aportaciones fue Lucrecio, Seneca, Cicero, Marco Aurelio y entre otros. Ya. La reflexión y lo que entendí del tema. La reflexión, que todo esto da a conocer que los pensamientos de los romanos suponían una vida guiada por la naturaleza, la cual debía ser práctica. Esto quiere decir que, como estaba diciendo, que ellos se mantenían y vivían y daban siempre su opinión de que ellos debían ser económicamente guiados por la naturaleza. Ellos debían aprovechar los materiales y todas las materias primas que obtenían de la naturaleza para poder mantenerse económicamente y así lograr un buen futuro. Ya, ahora también les voy a decir sobre que en los aportamientos que tuvo el Imperio Romano también hay cosas que aún se mantienen, como por ejemplo que estos tenían su república y se planteaban a través del sufragio como hoy en día se hace. Estos también tenían los senados, que eran sus administradores de políticas y que hoy en día son los que administran y representan las provincias. Ya, también habían otros que estaban en su política, que eran los pretores y pretores, pero que hoy en día estos ya no hacen su funcionamiento y no ejercen su trabajo. También ejercieron lo que era el embajador, que hoy en día es el embajador, pero en antes eran los cónsules, que en sí eran los más importantes en ese tiempo. Eran casi como tomados como presidentes, pero que hoy en día son los embajadores. Y que eso es toda la exposición que tuve que dar y gracias.
Muchas gracias, señorita. Continuamos con el siguiente grupo, que es el pensamiento de Séneca. Hola, Si profesor. los que ya terminaron desean retirarse, no hay problema. Profesor, ¿Sí? Dígame. a mí habilíteme para compartir pantalla. Arteaga. No, Vélez Espinales. No, ¿quién? Ah, ya, ok. Vélez Espinales. Listo. Puede compartir. Listo, ya comparto. Ahí se está viendo. Aún, ya, ahí sí. Ya. Listo. Ya. Está cargando, espera. Ya hice. Bien, entonces nuestro tema, somos el grupo número 6 y nuestro tema es aportes del pensamiento de Séneca. Bien, los integrantes son Vélez Espinales George, Basurto Moreira José, Calle Redón Emilce, Intrago Castillo Jonathan, Moreno Macías Génesis, Naranjo Vergara Leonela, Mendoza Pacheco Andayel. Bien, entonces un pequeño índice de lo que vamos a ver sería la reseña bibliográfica de Séneca, la filosofía de Séneca, la economía de Séneca, la sociedad y la propiedad, los bienes, la riqueza, la utilidad y el valor, la producción y el consumo, el intercambio simple, el intercambio completo, la donación y el dinero y el interés. Entonces, yo me he enfocado en esta exposición, este aporte de Séneca en la economía, ¿no? Los aportes que ha hecho Séneca en la economía. Muy bien. Bien, entonces, para saber quién es Séneca, para saber qué aportes ha hecho Séneca, hay que primero saber quién es Séneca. Bien, Lucio Aneo Séneca, nacido en Córdoba, el año 4 a.C., y murió en Roma en 65 después de Cristo, llamado Séneca el joven para distinguirlo de su padre, que era conocido como Marco Aneo Séneca. Bien, entonces, Séneca fue un filósofo, fue un político, fue orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral. Bien, entonces, algo muy importante de Séneca es que fue tutor y consejero del emperador Nerón. Bien, y también y su papel de tutor durante esta infancia de Nerón, que fue uno de los gobernadores de Roma, es representado por la famosa obra de teatro Britannicus de Racine. Bien, Séneca destacó tanto en lo intelectual como en lo político. Fue un consumado orador, fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón, como ya lo había dicho, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Bien, durante los años del reinado de su pupilo Nerón, Séneca gobernó de facto el Imperio Romano junto con Secto Afranio Burro. Bien, entonces, como gracias a como era, o sea, gracias a de que gobernó, en parte, esto le granjeó numerosos enemigos, ¿no? Se vio obligado a retirarse de la línea política en el año 62 y fue acusado, tal vez falsamente, de participar en la conjura de Pisón contra Nerón. Entonces, su antiguo alumno, que era Nerón, lo condenó a muerte, pero antes de que él lo condenara a muerte, se suicidó. Bien. Entonces, como escritor, Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Bien, que es el estoicismo es una escuela de filosofía, bien, creo que era Stoics, no me acuerdo muy bien el nombre, pero su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica que se ha conservado hasta la actualidad. Abarca tanto obras de teatro como diálogo filosófico, tratado de filosofía natural, constelaciones y cartas, o sea, un montón de cosas. Bien. Entonces, la filosofía de Séneca en general, entonces nos recuerda que la filosofía es el amor y anhelo de la sabiduría, y que los grandes autores la dividieron en tres partes: la moral, que ordena el alma, la natural, que investiga la naturaleza, y la racional, que aprecia las propiedades y estructuras de las palabras y los argumentos, para que no se tome lo falso por verdadero. Posteriormente se les añadieron dos partes más, la civil y la económica, o ciencia de administrar la hacienda familiar. Una parte considerable de la obra de Séneca se inscribe en el campo de la filosofía, pero las doctrinas filosóficas que había aprendido en su juventud no las llevó a la práctica en su madurez.
dejándose llevar por algunos de los vicios, especialmente la codicia y la ostentación de la riqueza. Entonces nos podemos dar cuenta que a pesar de que la filosofía de Séneca decía una cosa en su juventud, en su madurez, no aplicaba lo que él había dicho. Bien. Entonces, no obstante, los avatares de su vida le enseñaron que debía regresar a la práctica de la virtud y predicar con el ejemplo, de modo que rescató lo más puro que le quedaba a él de sus estudios antiguos filosóficos y decidió dedicarse a la filosofía moral que exclamó en sus epístolas a Lucilio, siendo un hombre crítico con todas las corrientes filosóficas. Bien, como ya habíamos dicho, Séneca se identificó más con el estoicismo, pero de forma heterodoxa. Y aquí esto es otra información. Pero ahora pasamos ya a la economía en Séneca. Bien, ¿qué es lo que pensaba Séneca de la economía? Bien, como sabemos, Séneca fue ante todo un filósofo. Y aunque una parte de la filosofía era la economía o era lo económico, en sus escritos, o sea, él no se dedicaba directamente a hacer estudios de economía. Bien, sino que lo envía superficialmente. Bien, por ejemplo, sino a las 3 primeras partes de la filosofía, en especial que él considera la moral. Por ejemplo, Séneca subdivide a su vez en 3 partes, según manifiesta en la epistología. Bien, la primera, el estudio de dar una cosa, uno lo suyo y apreciar el valor de las cosas. La segunda trata de los impulsos o deseos. La tercera, versa sobre los actos y por qué lo primero es juzgar cuánto vale una cosa y segundo, ordenar y moderar el impulso hacia ellos. Y lo tercero, que haya armonía entre los deseos y actos. Esto ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien. Bien. Entonces, la sociedad y la propiedad. Bien. Séneca considera que el hombre es por naturaleza un ser social, nacido para vivir en comunidad. Bien. A quien Dios le ha dado 2 cosas, tanto la razón y la sociedad, siendo individualmente el hombre más indefenso de los animales, presa fácil para otros, ya que por protección solo tiene una piel fina y por defensas naturales unas uñas sin fuerza y unos dientes que nos inspiran temor. Algunos, gracias a esas 2 cosas que Dios le dio, llega a dominarlo todo. Entonces, extendiendo su señorío tanto por la tierra como por el mar y hoy por el aire. La sociedad la defiende y fortalece, vence las enfermedades y provee para la vejez. Entonces, en otras palabras, lo que decía es que la sociedad es necesaria, bien, es necesaria porque el mismo Dios la creó así, bien. Entonces también habla sobre que somos muy indefensos, somos más indefensos que los animales y que somos una presa fácil para para otras personas, bien, porque en este caso también hace referencia de que hay personas más sabidas que otras y por eso algunas personas tienen una propiedad y otras no. Bien, los bienes. Séneca define los bienes sencillamente de esta forma. Es un bien lo que es útil, por tanto no debe ser perjudicial. Por eso critica la definición de algunos filósofos, que para quienes el bien es lo que mueve el deseo o lo que mueve el impulso del alma que tiende hacia ello. Y también a esto objeta lo mismo, pues muchas cosas mueven el impulso del alma, y estas cosas que mueven el impulso del alma también pueden ser malas, entonces eso no sería un bien. Bien. Entonces, las riquezas. Séneca no define directamente la riqueza, pero se refiere genéricamente a las cosas a las que te inclinas y a las que juzgas o necesarias o útiles o agradables para la vida, de un modo similar a lo que define Cantillón. Lo que es la riqueza no es otra cosa que los alimentos, las comodidades, las cosas superfluas que hacen agradable a la vida. Ahora, gracias a esto, Adam Smith es quien define la riqueza de un modo casi idéntico al de Séneca, que dice que todo hombre es rico o pobre según el grado con que pueda gozar de las cosas necesarias y convenientes y gratas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Séneca dice que es como la frase que dice que la basura de alguien puede ser la riqueza de otro. Entonces esto es lo que trata de decir Séneca. Bien, que a veces la riqueza se basa en lo que inclinas que tú crees que es necesario y que con eso puedes llegar a ser, en todo caso, satisfecho. La utilidad y el valor. La utilidad, según se deduce por lo dicho de Séneca, es una actitud de los bienes para satisfacer necesidades, o sea, que son útiles de las cosas que nos prodigan medios, el dinero, la influencia, la seguridad, las demás cosas gratas o la vida o necesaria. Pero en realidad la utilidad que tienen las cosas se las confiere a las personas. Es decir, la utilidad a su vez es algo subjetivo, ya que Séneca se refiere a las cosas por las que te inclinas y que juzgas útiles o necesarias, y también dice que las cosas son apreciadas por la utilidad
de los que los reciben. Por eso para Seneca, cada uno es tan desgraciado como lo cree. O tan afortunado o tan satisfecho, o tan afortunado o tan satisfecho. Bien. Entonces, la producción y el consumo. Ya se ha indicado en la epígrafe anterior, o sea, lo anterior, de que la sociedad romana, en la época de Seneca, bienes se producían bienes en abundancia, bien. O sea, eran demasiados bienes que hacían. Entonces, como otros filósofos, hacía disquisiciones para averiguar cómo habían sido producidas las cosas. Ya fueran seres de la naturaleza, ya fueran obras de los hombres. Él, siguiendo las enseñanzas estoicas, considera que todo lo que está hecho se fundamenta en la materia y en causa. La causa es lo que forma la materia, pero la causa puede descomponerse en 3 elementos, que son el tiempo, el espacio y el movimiento. Bien, el intercambio, y esto es algo muy importante, porque de la obra de los beneficios de Seneca, es un tratado sobre las donaciones, o sea, de hacer el bien a otras personas, otorgándole dádivas, tanto de bienes materiales como de bienes inmateriales. Entonces, el intercambio para Seneca, existía 3 tipos de intercambios, ¿no? El intercambio simple, en el que se incluye tanto el trueque como el comercio. Bien, para ahorrar tiempo, les resumiré lo que está aquí. Entonces, el intercambio simple es simplemente cuando una persona A da un objeto a una persona B, pero sería algo material. Por ejemplo, un carro o yo te digo, dame un PlayStation 5 y yo te lo cambio por un televisor. Bien, entonces así es. Eso es un intercambio simple. Bien. ¿Qué pasó con el intercambio? Viene el intercambio completo. Aquí se vienen 2 cosas. Un bien inmaterial. Bien. Entonces, la persona A ya no solo da, por ejemplo, el PlayStation 5, sino que también da un bien inmaterial, que sería la confianza. Bien, el bien inmaterial es algo intangible, algo que no se puede tocar, algo que no es físico. Bien, otros ejemplos de bienes inmateriales pueden ser, por ejemplo, los derechos de autor. Son bienes de una persona, pero no se pueden tocar porque son intangibles. Bien, entonces, volviendo al ejemplo, por ejemplo, la persona A da el PlayStation 5 y la persona B le devuelve, le intercambia el televisor, y los dos dan un bien inmaterial que sería la confianza. Y por último, la donación. Bien, entonces Seneca emplea el término de beneficio para referirse a esta faceta de intercambio, que es un caso particular del intercambio completo. Bien, que en este caso se trata en el que no existe la entrega de un bien material por parte del donatario. O sea, una persona da un bien material, pero la otra persona no le da el bien material, simplemente le da un bien inmaterial, que en este caso sería el agradecimiento. Bien, entonces una persona le da, por ejemplo, el televisor a otra, y al mismo tiempo el bien inmaterial sería la confianza. Bien, y la otra persona, como no tiene para darle un bien material, simplemente le da un bien inmaterial, que en este caso sería el agradecimiento. Bien, y por último, el dinero y el interés. Entonces Seneca, los efectos de filosofía moral, desprecian la riqueza, el dinero entre ellas, y por eso no ofrece ningún estudio, ni mucho menos una teoría acerca del dinero y el interés. Bien. Esta es la bibliografía, y por último la reflexión, que sería que la filosofía para Seneca era una forma de alcanzar la plenitud de la vida por medio de la paz y respeto por el ser particular como manifestación plena del otro. Pensaba que todo debía de ser caracterizado como una forma de vida tranquila para darle una forma al alma. Su fundamento principalmente en destacar la voluntad como facultad bien diferenciada de entendimiento, la insistencia en el carácter pecador del hombre y su firme posición ante la esclavitud y su afirmación de la plena igualdad de todos los hombres. La única nobleza es la que procede del espíritu y que puede forjarse cada hombre. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, joven. Un poco mejor que las anteriores. A ver, son 7:22 minutos. Según yo preveo, no vamos a alcanzar a terminar todas las exposiciones hasta más tardecito. Entonces, la propuesta que puedo hacerles es que tomemos el día jueves a las 6 de la tarde en los siguientes grupos, si ustedes están de acuerdo. Y así dan un poco de espacio para que se puedan preparar mejor, porque realmente no me han gustado las exposiciones.
Hay mucha lectura de diapositiva, hay mucha confusión en algunas cosas, no han cumplido con la rúbrica en algunos de los casos. Así que si ustedes desean, continuamos ahorita. Si no, lo hacemos el día jueves a las 6 de la tarde. El día jueves estaría bien, profesor. Yo les pido que por favor practiquen las exposiciones, vean los tiempos, vean qué falta de la rúbrica, porque realmente si es así, la mayoría va a tener una calificación baja. Así que yo no quiero ponerles una calificación baja. De hecho, a los grupos que han expuesto hoy día, voy a chequear las diapositivas para ver cómo están exactamente y ver qué puedo hacer con respecto a la calificación, porque hay cosas que fallaron. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo todos para el día jueves? Sí, profesor. Listo. Sí, está bien el jueves. Ok. Entonces, jóvenes, quedaríamos para el día jueves. El resto de los grupos, ya tengo aquí la calificación según los parámetros de la rúbrica. Y el día jueves continuamos con el siguiente. Ok. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias a usted, profesor. Gracias, profesor.